Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Isa García, soy su host y hoy les tengo de nuevo una invitada súper especial que tuvimos hace un par de capítulos, Alejandra Freile. Bienvenida. Hola Isa, muchas gracias por invitarme y hola con todos. Bueno, un poco, si no han escuchado el capítulo con la Ale que grabamos hace un par de capítulos, vayan a escuchar porque yo creo que se va a como complementar súper bien con lo que vamos a hablar hoy. Básicamente en el capítulo anterior, la Ale nos contó acerca de toda su experiencia con no solo la hipnosis y ese tipo de terapia, sino con su experiencia viviendo los desórdenes alimenticios y como las capas detrás de todo eso. Fue un capítulo súper lindo y tuvimos un feedback tan especial y tan vulnerable de tantas personas que nos pareció que valía la pena como seguir esta conversación y seguir ampliando estos temas. Básicamente, cuando estábamos hablando ya, estaba a punto de publicar el capítulo y estábamos solo decidiendo qué nombre ponerle a ese capítulo. Estábamos hablando por WhatsApp y yo le escribí a la Ale a decir como, ¿te parece bien este título? Y ese título tenía la palabra, o sea, lo que yo le proponía era como será de poner estas palabras como anorexia en el título, y tuvimos una conversación súper profunda al respecto de lo que significan esos términos y lo que significan es sentirse encasillada por eso. Y yo creo que, y ahí fue cuando me di cuenta, deberíamos grabar un podcast al respecto porque me pareció que tenía tanta información y tantas opiniones valiosas acerca de cómo lo hemos vivido cada una. Y yo creo que eso es una de las partes más lindas, que las dos hemos vivido por ciertos grados y ciertos diferentes desórdenes alimenticios, pero la conclusión número uno es cuántas capas van detrás y como lo profundos que son. Y yo creo que las dos vivimos súper diferentes ese tema de como sentirte o no encasillada. Entonces me encantaría que obviamente tú, Ale, nos cuentes primero la razón o tu experiencia con esas palabras y esos términos clínicos como lo son la anorexia o la bulimia o la ortorexia o el binge eating disorder. Y de ahí yo les quiero contar mi experiencia con esos términos clínicos porque son súper diferentes y son de diferentes, digamos, puntos de vista. Sí, como la Isa dijo, es un tema un poco complejo porque estos términos tienen un montón de estigma en nuestra sociedad. De cierta manera, al decir una persona tiene anorexia o una persona tiene bulimia, le encasilla a esa persona a ciertos comportamientos y la hace ver como una persona mala, una persona que está equivocada, una persona que no tiene salida de esto y que siempre va a ser enferma. Y ahí todo este estigma detrás de usar estos términos o decir tal persona es así, que en la realidad es que es algo mucho más profundo y que tiene muchísimas más capas que solamente el diagnóstico per se. Entonces, es rara la reacción de la gente cuando uno usa estas palabras, incluso lo ven como una mala palabra y la mayoría de gente no se siente cómoda usando estas palabras. Cuando muchísimas mujeres sí viven, o sea, procesos que se podrían ver como un desorden alimenticio, que se podrían diagnosticar si tú solamente usas el libro de diagnóstico. Entonces, no sé, Isa, hacia dónde quieres que me direccione con mi opinión, qué quieres que les cuente. O sea, bueno, un poco como yo lo viví, o sea, yo pasé muchísimo tiempo con mi desorden alimenticio o conductas de desórdenes alimenticios como súper escondidas y nadie sabía, yo lo tenía como todo súper controlado y todo súper bajo radar y como que nadie, para mí fue todo o sea, para mí lo más difícil fue un poco también salir al público, a la luz, y por eso para mí el Instagram y mi blog fue como tan significativo, porque fue la primera vez en lo que yo hablaba públicamente lo que me estaba pasando, en la que le contaba a la gente más cercana a mí, o sea, incluso tú, como mi mejor amiga, o mi novio, o mis papás, acerca del tema. Pero para mí, cuando yo estaba viviendo por esas cosas, yo no sabía que estaba teniendo procesos o conductas que le pasaban a otras personas. O sea, yo pensaba que, por ejemplo, para mí era como un montón de fuerza de voluntad, los atracones. Y el rato que yo empecé a investigar de este tema, que fue cuando yo había pasado por un proceso de sanación y un proceso de recuperación de esto,
que aunque nunca desaparecen y no creo que se van y solo desaparecen y no es un blanco-negro, no es que un día solo tienes atracones y después del siguiente día nunca más tienes atracones, o un día tienes ortorexia y al otro día nunca más tienes ortorexia, que son las dos con las que yo me identifico más, pero es un proceso de grises. Pero para mí, cuando yo aprendí que estos dos eran como, yo en el colegio me acuerdo nos enseñaron, existe la anorexia, existe la bulimia, son desórdenes alimenticios en los que básicamente hay una mala relación con la comida y como súper superficial, y yo era lo único que yo sabía. Y cuando yo ya pasé por este proceso de como sanarme y este proceso de desarrollo personal, aprendí que en verdad existe este trastorno de atracones y existe la ortorexia. Y para los que no saben, la ortorexia es como una obsesión con la salud, como que con comer limpio, con que ya se vuelve en verdad una enfermedad, un trastorno alimenticio, igual que la bulimia o la anorexia. Y es muy difícil de detectar porque se esconde detrás de ese, como esas ganas de comer bien o esa salud. Y por eso yo logré esconderlo por tanto tiempo. Pero viene acompañado de la ansiedad, viene acompañado de ataques de pánico, que era algo que yo tenía. Y el rato que yo identifiqué, yo leí acerca de estos términos clínicos, por ejemplo, por decirlo así, para mí fue como un alivio. Yo lo viví como un alivio porque yo sentí como, wow, uno, no estoy loca. Dos, no es que solo es falta de fuerza de voluntad o que soy golosa o que soy demasiado estricta conmigo misma como, o me pongo demasiada presión, porque eran todas estas capas detrás de lo que yo pensaba que a mí me pasaba. Para mí leer que era un término clínico y como de cierta manera una enfermedad, para mí fue como, wow, eso significa que hay otras personas que están viviendo por exactamente lo mismo que yo, que es lo que más me he dado cuenta desde que obviamente trabajo en esto. Y me sentí también como aliviada porque significaba que estaba como amparada por ese lado clínico, como una parte de mí sí sentía que había exagerado. Como tú sabes que yo tengo como un mega problema con respecto de como exagerar y como sentirme exagerada con mis problemas, por decirlo así, que eso es tema para otro podcast, pero cuando yo leí que tenía cuando leí estos términos clínicos, para mí fue como que me quitaron un peso de encima. Y creo que para en verdad muchísimas mujeres, de lo que he visto con mis pacientes, es súper aliviante darle un nombre a lo que les pasa, porque cuando uno está viviendo por este tipo de cosas, te sientes en un lugar tan caótico y sin esperanza y no entiendes qué te está pasando y te echas toda la culpa a ti mismo y dices soy egoísta, soy así, ¿por qué estoy mal? ¿Por qué el resto de gente puede vivir en paz y yo no? Que no, realmente no entienden lo que les pasa, y si tú le dices un nombre y le das un diagnóstico y le dices les pasa a tanto porcentaje de personas en el mundo, la mayoría de veces son de tal a tal edad y es prácticamente tú estás dentro de eso, como que es un alivio, es como decirles, mira, está bien, existe, lo que tú tienes existe y les pasa a tantas otras personas, y que, como by the way, son muchísimas. Entonces para muchos se vuelve un alivio como pertenecer a algo, y eso, bueno, no solamente en los desórdenes alimenticios, sino que la verdad es que en casi todos los trastornos emocionales, o sea, si también estás pasando por una etapa que te sientes demasiado triste, que no tienes ganas de nada, que solo estás desmotivado, que solo quieres dormir todo el día, que o sea, que no tienes como ilusiones de vida, podrías echarte la culpa y decir como, o sea, en verdad, ¿qué me pasa? Tengo todo, ¿por qué soy tan negativo? Todo el mundo te dice eres un pesimista, como que de repente te empiezas a autoflagelar, y cuando vas a un psicólogo o te das cuenta tú mismo o como sea el proceso de que tienes depresión y que tanta gente tiene depresión en algún momento de su vida y que muchos lo tratan a través de pastillas, muchos con psicólogos, es como, qué alivio, es algo que existe y que es real y pasa, o sea, y pasa, y no soy el único loco que lo está viviendo. Puede resultar súper aliviante por un lado y esperanzador porque se sabe que hay salida y que es un tema que está súper estudiado y hay muchos mecanismos que puedes aplicar, muchos tipos de terapia de acuerdo a tu personalidad, muchos procesos. Entonces es como que puedes ver la luz al final del túnel dentro de ese caos en el que estás viviendo. Y por ejemplo, para darles un ejemplo como más concreto, que capaz se identifiquen, cuando una persona está sufriendo de bulimia,
está viviendo un caos en su vida, un caos total, que siente que no tiene ningún control. O sea, todo su vida es un descontrol, una sola culpa, un desorden, y creen que no hay salida. O sea, creen que nunca más en su vida van a poder tener la fuerza de voluntad para dejar de tener atracones. Y nunca más van a sentirse como que lo suficientemente válidos para dejar de vomitar y dejar de como autoflagelarse en ese sentido. Y cuando tú les dices, esto es la bulimia, y si hacemos este proceso, y si hacemos este recorrido, y si te acompaño y exploramos cómo llegaste aquí, y vemos qué está pasando, o sea, cuáles son todos los factores de tu vida que te están haciendo sentir tan descontrolado, tan caótico, hay una luz al final del túnel, va a resultar súper aliviante. Y en verdad es lo que pasa en el lado, como que en el lado positivo de usar esos términos. Y también en otros tipos de desórdenes también es como que la persona es como que desesperadamente está tratando de pedir ayuda. Es como que en inglés se le dice cry for help, que buscan algo tan extremo, por ejemplo, como una anorexia que es súper, o sea, la anorexia es algo raro porque por un lado, la mayoría de personas que tienen anorexia son unas magas escondiéndolo, pero por otro lado, es demasiado evidente que a nivel inconsciente es porque quieres que todo el mundo te proteja y se dé cuenta de que estás mal. Entonces es como tú te haces del que todo está bien, pero tu cuerpo y toda tu vida demuestra al mundo de que estás sufriendo y de que necesitas ayuda. Entonces es como esa controversia que existe. Sí, es impresionante cuántas capas van detrás y cada desorden es diferente. O sea, como la bulimia viene con un montón de atracones, la anorexia viene con un montón de ortorexia y por su lado puede solo tener partecitas de cada uno y hay gente, mucha gente que tiene y que vive partecitas de cada uno sin necesariamente sentirse encasillada en uno de estos diagnósticos. Entonces, por ejemplo, para mí, como tú dices, para mí fue como tanta validez detrás de las cosas, del dolor que yo sentía y de las cosas tan difíciles que yo viví, que para mí fue como, wow, me siento como entendida y comprendida y como que tiene solución. Y yo creo que una de las partes más lindas de todo esto es como tú dices, hay herramientas que puedes tener, hay un proceso que tú puedes hacer, puedes ir a buscar ayuda específica para esto que tú crees que no tiene salida. Es como que todas estas conductas que a veces sientes que controlan tu vida. O por ejemplo, para mí, la comida saludable controlaba mi vida al punto en el que yo salir a comer afuera, en cualquier lado fuera de mi casa, me causaba ataques de pánico. O sea, a ese punto llega la ortorexia de como, es que no sé con qué aceite van a cocinar la comida, o no sé cuánta sal le van a poner, o qué pasa si me meten, yo qué sé, tocino en algo y yo no sé qué estuvo ahí, como para mí esas cosas eran demasiado importantes, mucho más importantes que la compañía con la que estaba, o si era una ocasión especial, o si era un restaurante nuevo y diferente, como a ese punto llegan esas conductas, ¿verdad? Y el rato que te dicen como, no se trata de fuerza de voluntad, o de solo dejar de exagerar, o solo de dejar de ser tan controladora o exagerada al respecto de tu comida, de tener como un poquito menos de fuerza de voluntad, si lo quisieras poner así, se trata solo de entrar en un cierto, o sea, entre comillas, tratamiento como que la palabra tiene full, no sé, me suena medio fea, pero en un proceso de sanar, como hay personas que se especializan en esto. O sea, por ejemplo, en mi programa trabajamos un montón de herramientas como para empezar a sanar esa relación con la comida, y puedes hacer un trabajo personalizado con un psicólogo, con un psiquiatra, con un sanador holístico, ¿me entiendes? Como hay tantas cosas que uno puede hacer, y el rato que yo creo que te identificas con estos diagnósticos también te ayuda a también abrir esa puerta de cómo voy a buscar ayuda porque ya identifiqué que hay un problema. Porque siento que hasta que no identificas que hay un problema, o hasta que sigues pretendiendo que solo es fuerza de voluntad, o es mi culpa, o es porque soy golosa, o es porque cualquier juicio que tú tengas acerca de como por qué no puedo bajar de peso, o por qué bajo demasiado de peso, por qué como esto, por qué no como esto, por qué no puedo parar, o por qué sí, o por qué no puedo comer, ¿verdad? Que es como todo el rango de desórdenes alimenticios. El rato que tú dices como, mira, hay un problema, al mismo tiempo aceptas que hay una solución. Entonces para mí ahí está como... Ajá, y al mismo tiempo te quitas un poco el peso de encima de que tú eres una loca temática o descontrolada o controladora. O sea, te quitas un poco todos estos labels que te has dado. Sí, porque si no lo ves
como una cosa que está ahí, le ves como muchísimos factores que son tu culpa. ¿Me entiendes? O sea, es como soy demasiado temática, o soy demasiado controladora, o soy una impulsiva, o soy una descontrolada, o soy una obsesiva. Te vas como autocriticando demasiado en lugar de como también respetarte y perdonarte a ti misma y decir como esto es algo que existe y tiene razones y causas de ser y vienen por algo en mi vida. O sea, aparecieron todos estos comportamientos se dieron en mi vida por algo y posiblemente por algo muy fuerte, muy traumante o muy doloroso, no porque solo de un día a otro fuiste vanidosa y te empezó a pasar. O sea, siempre viene con como que historias del pasado y relaciones familiares complejas, dolorosas, incompletas y otras posibilidades. Sí, como dices, o sea, y creo que aquí me parecería lindo que también hablemos de como esa parte del estigma, porque yo creo que ahorita la sociedad tiene tanto estigma o sea, con la palabra desorden alimenticio, la gente ya se queda como y se paraliza y no sabe cómo reaccionar y mucho más con la palabra, o sea, yo creo que hay mucho miedo con identificarse también con estas palabras. Es difícil, o sea, a mí me costó muchísimo decir, o sea, solo el hecho de escribir como, ortorexia o atracones, tiene como un cargamento pesado, o sea, viene con su peso y su estigma y es difícil de digerir y es difícil de relacionarse, por más de que a veces sea la solución o a veces tal vez no sea lo que necesites, cada persona tiene su camino, pero yo creo que es importante darnos cuenta de que cada vez que hablamos del tema y cada vez que hablamos de esto en un podcast o escribimos un post del tema o solo le contamos a alguien alrededor nuestro lo que estamos viviendo y nos sentimos libres, ¿verdad? De identificarnos con ciertas partes de esa palabra. Tal vez no con toda la palabra, sino con ciertas partes, con ciertas conductas y sin necesariamente sentir que te identifican o que se vuelven tu persona. O sea, yo porque tengo trocones no me vuelvo una persona enferma. Me vuelvo una persona que tiene un proceso que necesita sanar. Y aquí la parte linda es, como tú dices, ¿qué pasa si cambiamos la mentalidad de como este es un peso o encima que tengo que cargar, esta enfermedad, esta mochila llena de piedras que me definen o que me pesan o que me entierran, y lo empezamos a ver como, esto es una oportunidad que se está dando para yo sanar algo que se quedó atrás. Como tú dices, no es que un día de la nada te miras en el espejo y es como, anorexia, bulimia, ortorexia. No, viene con un proceso tan complejo de como el pasado que yo creo que la sociedad necesita empezar a verlo y está en nuestras manos, empieza por nosotros, empezar a verlo como cumple una función. Esa enfermedad, ese diagnóstico, esa conducta, esa vez que alguien vomita a propósito, esa vez que alguien pasa hambre a propósito, o esa vez que alguien tiene un atracón, tiene un propósito en su vida. Porque está prendiendo un foquito, como un pip, 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 pip. Algo no está sanado, algo hay una piedra en el zapato, algo hay que tratar, algo hay que ver, algo está escondido. Y creo que en muchas personas hay como demasiado miedo a usar esa palabra porque sientes que nunca vas a poder salir de ahí. Que si el mundo escucha que tú tuviste o tienes bulimia, ortorexia, anorexia, cualquier, digamos, término que uses, ya va a ser como para siempre. Hay como mucho miedo a que ya te marquen con esa bandera como de enferma. Entonces, como tú dices, está en nuestras manos como raise awareness de que son procesos de crecimiento de la gente. Son procesos que vienen a raíz de otras cosas que han pasado en nuestras vidas y o sea, no es que te metes ahí y ya es una enfermedad incurable, una casilla en donde nunca vas a poder salir y siempre vas a ser esta persona enferma, sino que es como que un mar en el que estás navegando y solo entras, sales, creces, ¿no? Depende también de cuánto tú quieres salir de ahí, ¿no? De tu nivel de conciencia, de tu nivel de querer sanar, querer elevar tu conciencia, tu razón de vida, tus propósitos de vida, o sea, depende de tantas otras cosas. Pero en nuestra sociedad hay como demasiada vergüenza usar estos términos. Hay demasiada, ¿cómo se diría en español? Shame. Porque no sé, es entre vergüenza y culpa.
Es como que no quieres que te vean de esa manera porque no está bien ser así. Sí, es un tema, sí, ajá, la palabra shame en inglés es como la perfecta, yo creo, que describe lo que se siente alrededor, sentirte identificada. Y o sea, a mí me dio un montón de miedo como hablar de ese tema, porque también sentía como, ¿qué pasa si de ahora en adelante esto es algo que se vuelve parte de mi identidad? Y yo creo que tú especialmente lo has sabido navegar súper bien, de una manera en la que no has dejado que esas palabras definan quién eres hoy, definan tu camino, definan tus procesos, definan tu carrera. Y por eso como me parece importante hablar del tema y me encantaría saber tú cómo has manejado ese proceso de cómo no dejar, cómo lo has visto, de cómo no dejar que este encasillamiento suceda o que o sea, no defina quién es Alejandra Freire después de haber pasado y vivido por algo así. Y yo creo que parte de esto también tiene que ver con permitir que estas palabras y estos términos científicos y estos diagnósticos sean una gama de grises, como tú dices, como un mar, que no sea un como me meto a la piscina o me salgo a la piscina, ¿me entiendes? Estoy seco, mojado, estoy enferma o estoy sanada, sino es una gama de comportamientos y de conductas y un proceso que viene y va y tiene sus altos y sus bajos y tiene su proceso de conciencia y tiene su proceso de sentirse mejor y tener momentos súper buenos y de trabajarle y hay otros momentos en los que se vuelve como un detector de metales. O sea, para mí la comida siempre va a ser el lugar donde se presentan las cosas difíciles. Y yo creo que para las personas que sufren un desorden alimenticio, la comida es como ese punto débil. Y es donde para siempre se van a seguir presentando esos momentos un poco más difíciles. Entonces, ¿tú cómo has vivido ese como no sentirte encasillada por una palabra como son la anorexia, la bulimia, la ortorexia o los atracones? Yo creo que en realidad no fue fácil y también es parte del proceso, porque ha cambiado mucho como mi opinión y mi percepción del tema. Yo creo que antes sí había muchísimo más miedo y más vergüenza de siquiera como que escuchar, o sea, solo escuchar esa palabra como que me ponían los pelos de punta, como escuchar la palabra anorexia, era como que me encrispaba, o sea, era como fobia a la palabra, porque porque yo también tengo como que tenía toda esta noción y estas expectativas de como que ser alguien súper exitoso, ser como que ser perfecta, ser una buena hija, ser una buena hermana, ser una buena profesional, después ser una buena esposa, como que yo veía toda mi vida como que yo tenía que cumplir todas esas expectativas y como que llegar a todas estas varas que me iba poniendo que vienen por, no sé, tal vez impuestas por mis papás, inconscientemente por tener como que sean súper exigentes con nosotros, ese tipo de cosas, como que yo, para mí no era permitido encasillarme y utilizar una palabra así para mí, como que no estaba dentro de, o sea, como que yo no me podía permitir caer en algo así, como que tener un error, no me podía permitir tener ese error, digamos. Pero durante esa etapa, en realidad nunca nadie lo usó conmigo. Mi familia nunca lo usó conmigo, mi terapeuta nunca lo usó conmigo. Solo como me aceptaron y se dieron cuenta que yo estaba pasando por un momento súper difícil en mi vida y que tenía razón para pasar por un momento difícil porque estaban pasando cosas súper fuertes en mi vida, como lo es con todas las personas que tienen desórdenes alimenticios. No es que una persona está aislada, su vida es perfecta y tiene un desorden alimenticio, no es así. Entonces ellos aceptaron que yo estaba como sufriendo y necesitaba ayuda porque estaba sufriendo. Todos lo vimos así. Y yo también, o sea, el rato que me acuerdo, mi hermano me dijo como, ¿quieres un psicólogo? Y yo fue como, sí, por favor, o sea, ahorita quiero. O sea, dame ahorita, ¿dónde está? Y no, yo no es que ese rato yo no es que decía, es porque tengo anorexia y necesito curar mi anorexia, nada que ver, era porque yo estaba súper deprimida, tenía ansiedad, no tenía ganas de vivir, tenía miles de miedos, o sea, literalmente estaba en el hueco, o sea, estaba en el hueco. Y tal vez no se lo veía por afuera, porque yo era súper buena pretendiendo que todo estaba bien, pero por dentro sí estaba súper deprimida. Entonces, más bien fue como esa necesidad, como ese llamado de adentro de como que yo puedo estar mejor, yo puedo ser más feliz, mi vida no tiene que ser así, como
mi vida no tiene que ser así, estoy segura de que hay un mejor lugar, como que estoy segura que hay algo más, estoy segura. Y eso fue como que un poco como yo empecé a cuestionarme, a trabajar en mí misma, en ver qué había pasado en mi vida, en ver cómo yo llegué a ese punto, como que, ¿cómo terminé ahí? ¿Cómo terminé solo queriendo estar tan al borde de la enfermedad, al borde de la muerte? O sea, ¿cómo llegué a ese punto? Y como te digo, como que nunca usamos esa palabra y también porque obviamente había mucho estigma, o sea, yo creo que en nuestra sociedad nadie usa esa palabra y es como mala palabra y un montón de mujeres en realidad como que sí tienen desórdenes alimenticios, pero es como que ni se te ocurra decir como esas palabras, solo es como que tienen malas relaciones con la comida porque su relación con la comida refleja muchos otros aspectos dificultosos de sus vidas. En realidad como que en nuestra sociedad quiteña estamos un poco atrasados en eso, yo veo, porque si tú ves como que en Estados Unidos está mucho más aceptado y está chévere decir que tienes un desorden alimenticio. Acá en Quito es como súper, como tabú total. Sí, yo creo que en Quito todavía decir que tienes un desorden alimenticio o hablar del tema es como chuta, peor que decir que, no sé, no sé ni a qué se compara, como siento que es algo que se compara a cosas súper como feas y como pesadas y no sé, son en general como tienen en verdad, al menos es de como yo lo he vivido, tienen como un estigma bien difícil de manejar, porque no es un Raro. estigma que se ha trabajado o que se habla o que es común, es un estigma todavía bastante nuevo, es un estigma bastante cargado de como generaciones, o sea, yo no me imagino como si yo le dijera a mi abuela estas cosas, como se muere, porque no supiera cómo digerir el tema, como siento que es algo que las mujeres han tapado, porque no es algo nuevo, o sea, las mujeres han vivido, y los hombres, o sea, no es que solo les pasa a las mujeres, los hombres y las mujeres han vivido esto, o sea, tantos años, no miles, pero... Uy, no, o sea, desde las civilizaciones más antiguas, en verdad, que ya habían estos comportamientos en las personas, casi siempre son en mujeres, pero en las personas en general ya había eso, pero antes como que no tenían nombre y nadie como que decía nada al respecto. Pero bueno, porque todas las enfermedades emocionales y los trastornos emocionales eran así, ¿no? O sea, todos. Entonces es como que esto era uno más, que solo era como, así pasa, así es. ¿Cuáles crees tú que son como algunos de los pros de usar los pros y los cons? Porque todo tiene su pro y su con, y yo creo que las dos somos un ejemplo viviente de cómo en dos experiencias, o sea, en dos experiencias cercanas pueden haber vivido tan diferente este tema específico de cómo usar esas palabras o no usar esas palabras. Pero desde tu experiencia como también como psicóloga clínica, ¿cuáles tú crees que son los pros y los contras de usar estos términos? Porque, por ejemplo, tú fuiste a una terapia en la que no se usaba el término. Yo también cuando fui a mi terapia, yo fui por completamente otros temas. O sea, lo chistoso es que yo estaba hundida en esta relación con la comida y cuando yo fui al psicólogo, como yo no estaba consciente de que eso estaba pasando, yo no estaba consciente de que esto era un problema, yo no estaba consciente de ni siquiera que era un problema clínico. Yo pensaba que solo era falta de voluntad, los atracones, y pensaba que era muy obsesiva y como muy exagerada. O sea, esas eran como las cosas que en mi cabeza estaban pasando. Y cuando yo pasé por un proceso psicológico de sanar, fue como al final del camino, fue como, wow, mira, yo viví esto, a mí me pasó esto. Ahí fue cuando me enteré que existían estas palabras. Pero, y para mí sí fue un pro al final del día sentirme identificada con estos términos, a pesar del estigma y a pesar del peso. Pero claro, hay pros y contras y cada persona se puede sentir más o menos identificada con estos pros y contras dependiendo su caso. Ajá, definitivamente hay pros y contras. Los pros, yo creo, tal vez como terapeuta, es que una vez que tú tienes, digamos, un término o un diagnóstico, hay como que ya tienes ciertas claves de qué puede estar pasando en la vida de la persona porque se les ha estudiado como términos y como tal vez como enfermedades o como trastornos, entonces ya tienen un montón de estudios, entonces literalmente tú puedes después investigar y encontrar, o sea, todos esos estudios que te van a ayudar un montón con tus pacientes, entonces como que por ese lado vas a tener el respaldo de toda la ciencia que hay detrás. O sea, por ese lado me parece que ayuda bastantísimo, porque no es que yo voy a buscar en Google
persona que de vez en cuando se le va la mano con la comida y después decide vomitar y después se siente culpable, ¿qué podría estar pasando? No, es como que, a ver, la bulimia, ¿qué hay detrás? O sea, como que ya te ayuda a conceptualizar y a encontrar los factores que suelen tener que ver con estos conceptos. Entonces, por ese lado, como que es súper útil. Y también hay tanta ciencia e investigación detrás y que sigue pasando porque seguimos investigando esto todo el tiempo, que puedes buscar como que cuáles son los métodos más efectivos, como qué ayuda, qué en verdad ayuda. Como tal vez si yo me siento con mi paciente como se hacía hace unos años y le digo, dime qué comiste hoy día y dame un diario de tu comida y te obligo a comer esto y lo otro, y a veces así, eso en casos extremos hay que tratarlo de esa manera, pero ya en mis citas terapéuticas yo veo que eso no funciona, o sea, no funciona, y más bien es como que indagar en la relación con el papá, en la relación con la mamá, en qué pasó cuando era chiquita, cómo era con su relación con sus hermanos, qué tanta validez le daban sus papás, qué otros factores hubieron ahí, cómo fueron sus primeros encuentros sexuales, tantas cosas que también la investigación y la ciencia ya las ha estudiado, que tú vas a tener como que un mar de pacientes y de personas que han pasado por cosas así. Entonces, si tú buscas estas palabras clave, va a ser más fácil encontrar información. Entonces, es súper útil por ese lado, más que solo poner como síntomas sueltos, ya como que poner un nombre completo. Eso me parece a mí súper útil. Y también para saber como que estos temas centrales que hay detrás de cada enfermedad, o sea, siempre hay temas centrales. ¿Qué más me parece un pro? Un pro también me parece el alivio que tú tuviste, que también yo he visto con bastantes de mis pacientes, como que para ellos es un alivio también como llegar a su casa y decir yo tengo esto, como que no me molesten, o sea, estoy pasando por algo difícil, es algo real, es algo que otras personas también tienen, no es que soy una loca, que solo como decido vomitar porque sí, como para ellos, o sea, para muchos pacientes sí es un alivio, como que decir, ok, ahorita estoy con esto y lo estoy trabajando. ¿Qué más podría ser otro pro? ¿Y cons? Bueno, cons, yo creo que los cons son más hoy que en el futuro, porque probablemente, o sea, en el futuro y ojalá ya no pase esto, pero hoy día es el estigma, en realidad es el tabú que hay alrededor de usar esas palabras específicas, o sea, creo que no sé, tal vez hay unos lugares más avanzados que otros, pero en Quito sí estamos súper atrasados en eso, como es un mal concepto, totalmente un mal concepto que alguien tenga anorexia, que alguien tenga bulimia, que alguien tenga ortorexia, que alguien tenga trastorno de atracones. O sea, están súper mal vistos y a la persona le da un montón de vergüenza que le vean así. Eso me parece a mí como que el mayor con. Y también el mayor con es pensar que no puedes salir de ahí, que es una enfermedad, que si ya estás ahí, ya estás ahí. Yo creo que nada que ver, o sea, es como 100% un gradiente y tú puedes tener depresión en un momento de tu vida y salir de ahí con cualquier tipo de tratamiento o con el tiempo, así como los trastornos alimenticios, o sea, todo es un gradiente, como que nada es blanco o negro, estás dentro de la casilla o no estás dentro de la casilla, no es que puedes separar a las personas así. Entonces eso creo que es un contra, pensar como que si ya estás con eso, estás enferma y no vas a salir de ahí. Sí, esto que dices de ese con, yo creo que es un con tan pesado de como pensar que si yo digo o acepto o alzo la mano y digo como yo tengo esto, me atrevo a ir a un psicólogo que me diagnostique o acepto, o hasta hay personas que nunca lo han dicho en alto, como nunca han dicho en alto yo vomito o yo paso hambre o todas estas cosas, ¿verdad? O esconden detrás de como, es que no puedo tal otra cosa por razones por la ortorexia que no les, o sea, mentalmente no te permites como comer afuera o salir de esta perfección, entre comillas. El rato que tú dices como alzas la mano y tú dices, yo me identifico, o hasta escribir por un mensaje a alguien, o decirlo en alto a la persona más cercana a ti, o hablarlo con un terapeuta, es como el rato que tú aceptas. Yo creo que mucha gente tiene miedo y después como salgo, y después como me quito este disfraz. Y yo creo que es un estigma súper difícil de manejar, porque claro, a mí también me ha pasado, o sea, en serio hay veces en las que yo escribo posts o grabo podcasts y a veces digo como ya los publico y después hay días que no puedo dormir y digo como no, demasiado vulnerable, demasiado honesta, como borra eso, quita eso y pretende que nunca pasó. Y
es por ese miedo a la vulnerabilidad, ¿verdad? Porque la vulnerabilidad da miedo, es más fácil esconder y es más fácil pretender que no pasa nada y es súper fácil tener ortorexia y solo pretender que como estás feliz comiendo súper saludable y bajando de peso. Es súper fácil tener bulimia y es súper, ¿me entiendes? Como esconder esas cosas de cierta manera. No quiero decir súper fácil porque son en serio situaciones súper dolorosas y súper feas, pero versus como cuando pones en una balanza, hay veces en las que en serio es como, ¿de qué como yo no me quiero identificar con eso y de ahí cómo me saco, cómo me limpio, cómo me libero de esta cadena? Y yo creo que es parte de la conversación. Y yo creo que, de cierta manera, o puedo hablar por mí misma personalmente, como que lo que más me daba miedo era sentirme observada. Y yo sentía que si me ponía esta identificación, pues todo el mundo me iba a observar. Y yo quería ser invisible. Entonces, era como que todo el mundo va a estar viéndome y viendo cómo me comporto y viendo qué hago. Y eso como que me daba un montón de miedo. Y creo que también por ese lado mucha gente no quiere que le pongan ese nombre porque dice después todo el mundo me va a estar como que rastreando qué tan bien estoy, si ya me curé, si no me curé, cómo me veo, como que todo el mundo te va a rastrear porque ya sabe que pasaste por eso, y como que sientes que la gente no te va a dejar en paz. Entonces eso puede ser un contra también. Y un pro que no mencioné antes es que hay personas que empiezan a tener desórdenes alimenticios súper jóvenes, o sea, en el colegio, y en verdad como que no tienen mucha conciencia de que sus comportamientos se les están yendo de las manos y como que lo ven súper normal, como de repente solo estoy haciendo una dieta y como que yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio nosotros era súper como súper común, como la dieta de la manzana, solo voy a comer manzana por una semana, la dieta de la avena, solo voy a comer avena por una semana, de la sopa milagrosa, como que estas dietas estaban súper de moda y no porque las hagas tenías un desorden alimenticio, nada que ver, muchas veces solo haces por moda o porque querías bajar 3 libras para una fiesta, o sea, como que y ahí quedaba. Pero, pero muchas personas empiezan así y después empiezan a saltarse comidas y cuando estás en el colegio es súper fácil tener este tipo de comportamientos, como que solo bastante temprano al colegio, que es como que alguien no desayuna y pasa todo en el colegio y es súper fácil esconder, como que no comes nada en el colegio y llegar a tu casa y decir ya comí en el colegio, o al revés, como que decir no, yo voy a almorzar en mi casa, como es súper fácil cuando el colegio se empieza a dar y la gente no cae en cuenta de la gravedad, como de que después se te va a volver como que cada vez te va a acentuar más y más y más y más y más hasta que puedes llegar a un extremo. Entonces, un pro es como poder identificar que sí le está pasando esto a esta persona, o sea, que sí está cayendo en tendencias anoréxicas, por ejemplo, más de que solo como se está cuidando o está haciendo dieta, como que sí hay como raise awareness teniendo en mente que existen estos conceptos. Y hay pacientes que me dicen como si yo me hubiera dado cuenta antes, hubiera sido todo tan más fácil, pero en realidad nunca me di cuenta, como solo se me fue de las manos y como que yo pensaba que era normal hacer dieta. Yo pensé que era normal como solo saltarme comidas porque todas mis amigas lo hacíamos. Yo pensé que era normal vomitar porque yo veía que cuando la gente tomaba y vomitaba como que todo bien y como que después si comía mucho también vomitaba. Como se normalizan un montón estas cosas y hay gente que dice que ves, me hubiera dado cuenta antes y todo hubiera sido tan mejor porque no hubiera llegado a este extremo de que ahora es súper difícil salir de estos patrones que ya están tan acentuados, o sea, cuando ya se vuelve como una cosa de años y años y años. Entonces también como para los early signs y como para prevención, creo que es súper bueno tener como que los conceptos en mente, porque tal vez si le ves de una forma muy vaga, como decir tu relación con la comida, se puede volver como un gris demasiado gris. Y hay veces que en prevención sí hay que ver Sí. el blanco y el negro y de una manera un poco más fuerte, especialmente como en adolescentes, para tomar las riendas del asunto antes de que la persona se le vaya de las manos. Y yo creo que, como dices, o sea, no solo verlo como o sea, ver estas tendencias, que yo creo que son hoy en día, o sea, el diet culture, la cultura de la dieta y la cultura de como bajar de peso, es tan profunda y está tan arraigada en el día a día. O sea, Instagram básicamente puede ser uno de los peores lugares para como alimentar esas tendencias, ¿verdad? Porque es como un montón de gente
un montón de gente haciendo dietas y un montón de gente promoviendo este test detox y promoviendo como ayuno intermitente y promoviendo como tantas conductas que para tanta gente pueden ser gatillos para estos desórdenes, y que está tan normalizada yo creo que muchas de las conductas de desórdenes alimenticios están súper normalizadas, y yo creo que en la cultura en la que vivimos hoy en día, por ejemplo, una de las cosas que más la gente te aplaude es cuando bajas de peso. O sea, la gente es como, más que cualquier otro logro, especialmente como para mujeres, es como, hijo de madre, bajaste peso, qué regia que estás. Es como literalmente una de las mejores cosas que puedes hacer en tu vida. Una de las mejores cosas que puedes hacer en el mundo. O sea, pocas cosas te traen más cumplidos y más reconocimiento social que bajar de peso. Y yo creo que parte de esto también está en quitarle, o sea, está tan normalizado como dices, pasar hambre, está tan normalizado vomitar, o sea, pretender que solo, estoy empachada, voy a vomitar, comí demasiado o me cayó mal, es como una conducta, o después de tomar, es como, es que me tuve que meter el dedo porque tomé demasiado, y cuando esa persona en verdad solo está pensando en vomitar por la comida. O conductas de ortorexia, como no, es que estoy tratando de comer saludable y cuidarme, y es como una línea tan finita entre estas conductas y alimentar estas conductas y en verdad estar teniendo una relación saludable con la comida, porque obviamente tienes derecho a cuidar lo que comes y a cuidar los ingredientes y a cuidarte a ti y a quererte ser esa mejor versión, ¿verdad? Pero viene de la mano de obviamente herramientas y un trabajo interior que venga de como obviamente la motivación correcta, pero yo creo que uno de los pros, que tiene estas conversaciones, ¿verdad? Y hablar de esto y decir, yo me identifico con esta parte de esa palabra, yo me identifico con los atracones, yo he tenido un atracón, sin necesariamente tener que decir como, yo soy, como ni que cuando dices, hola, soy Isabel y yo soy anoréxica, como quitarle un poco ese estigma y volverle tal vez una conversación más dinámica y volverle más una conversación de como a mí me ha pasado yo he vivido por esta gama de situaciones, yo he vivido por a mí se me han presentado estas conductas, o yo, ¿me entiendes? Yo creo que uno de los pros más valiosos es, uno, empezar a normalizar esta conversación, y dos, perderle el miedo a ese estigma, porque mientras más conversamos, menos estigma hay, y por ende más libres nos sentimos de buscar ese tratamiento, de buscar esa ayuda y de poder ver esta situación como yo me imagino como si en el auto te avisa, se prende un foquito cuando no hay gasolina, cuando le falta agua, cuando no hay aceite. La relación con la comida puede ser un foquito que te demuestra que algo más está fallando. Y yo creo que si hablamos del tema como la anorexia no es vanidez, la ortorexia no es ser obsesiva, la bulimia no es solo descontrol o por vanidosa, por exagerada, no. Estos desórdenes alimenticios son señales de que algo más está pasando, de que algo profundo hay que regresarlo a ver, de que algo está escondido, de que algo está como hay una piedra en el zapato. Y yo creo que mientras más normalizamos esa conversación de que el desorden alimenticio tiene que ver con cosas fuera del plato, con cosas fuera de esa balanza, ¿verdad? Está relacionado, como tú dices, con la relación con tu papá, con la relación con tu mamá, con algún trauma que tuviste en tu niñez, con tu sexualidad. El rato que empezamos a hablar de eso, yo creo que también se va quitando el estigma, porque nos empezamos a dar cuenta como, esto no es solo esa punta del iceberg que vemos a veces con la anorexia, con la bulimia, con los atracones. No es controladora, no es obsesiva, no. Está pasando por algo doloroso, está sanando una relación con algún ser querido, está pasando por un trauma. Y ahí es donde empieza como esa parte súper linda de como los problemas emocionales que están detrás de los desórdenes alimenticios. Y en ese sentido, desde tu lado clínico, como ¿qué problemas emocionales podrías decir que hay detrás de algunos de estos, como para darnos ejemplos? Cuando vemos el desorden alimenticio, cuando se ve solamente la punta del iceberg, digamos, y te quedas en la vanidad o el descontrol o la obsesión, también creo que es súper importante mencionar que si bien el desorden alimenticio es del iceberg completo, muchas veces puede empezar por esa punta. Y más hoy en día con las redes sociales, como si todo el día ves fotos de gente súper perfecta y te comparas y eres adolescente y ves gente que tiene estos cuerpazos o que te ponen solo sus videos de como que a la mañana tomando agua con limón y después como que sus vidas todas perfectas. Esa como que lo que va dentro de la punta del iceberg puede ser el gatillo a todo ese iceberg.
puede ser lo que en realidad por ahí empiece. Obviamente si tienes las bases, ¿no? Si tienes las bases de como otras inseguridades en tu vida, otras inseguridades cuando creciste, lo que estábamos hablando, ¿no? De las relaciones, etcétera. Pero sí hay que tomar en cuenta que puede empezar por la punta, puede empezar por todas estas cosas que ahorita están tan frecuentes como en el día, o sea, como que en nuestra sociedad, y hay que tener tanto cuidado, creo, como que hay que ser súper responsables a qué cuentas seguimos, tú misma como que qué te estás alimentando en tu cabeza, como que las imágenes que tú ves todo el día son las que o sea, las imágenes te crean pensamientos, tus pensamientos te crean emociones, y todo va junto, y tú misma te estás alimentando esas imágenes por tu propia decisión. Entonces hay que ser súper responsables y súper aware de que va a tener un efecto en ti, quieras o no quieras, lo que estás viendo todo el día, va a tener un efecto en ti. Y una manera súper fácil de controlar esto es hacer un detox a tal vez las cuentas que sigues en Instagram, como que a ver, en verdad, cuáles me aportan, cuáles solo veo porque es como, qué chévere verle a esta man, que es guapísima, lo que sea, pero tal vez me está afectando mal. Y no para todos, ¿no? Hay gente que ve eso y no le importa, como tienen bases tan buenas, tan como que, y son tan resilientes que no les va a pasar nada, pero para muchísimas personas no es así, y sí les va a afectar, y sí les va a dar ansiedad, y tal vez no les dé un desorden alimenticio, pero les dé como bajones, o les dé ataques de pánico, les dé insomnio, les dé tantas otras cosas, o sea, te puede dar gastritis, te puede dar problemas en la piel, miles de cosas que como que son enfermedades emocionales escondidas, que puede ser por empezar en esta punta del iceberg de qué estoy alimentando como día a día con lo que veo. Eso me parece súper importante porque en verdad lo que alimentamos, lo que nos alimentamos como por los ojos es tan importante y es tan fácil hoy en día en Instagram solo pasar 1 hora al día. O sea, si piensas, hay gente, o sea, hay gente que pasa 4 horas al día en Instagram sumadas cada momento en el que te metes a Instagram, ¿verdad? Y durante esas 4 horas, ¿qué está esa hora, digámoslo, o esas 2 horas? ¿Qué estuviste viendo? ¿Qué estuviste alimentándote? Y en verdad está tan normalizada esta conducta de como, estoy muerta de hambre, o me tuve que saltar la comida porque quería bajar de peso, o es que hoy estoy haciendo ayuno intermitente, entonces no he comido por 24 horas. Como hay una línea tan finita entre lo que es cosas de salud, nutrición, informarte, a cargarte de herramientas y conocimiento, porque Instagram puede ser una herramienta increíble, ¿verdad? Para aprender, para inspirarte, para motivarte, pero tú también tienes que tener ese autoconocimiento de saber y de preguntarte y de ser súper honesta contigo mismo, como me parece normal esto que están poniendo en esta cuenta, me parece conectarte con tu intuición y darte cuenta de cómo esta persona puede ser famosa, puede vender productos increíbles, pero resuena con lo que yo quiero en mi vida, resuena con el estilo de vida que yo quiero tener, es un gatillo positivo o negativo en mi relación con la comida, como me trae demasiada ansiedad o no, me dispara demasiada comparación o no, y empezar a como curar, como si fuera un museo, tu vida, porque en verdad a la final eso es lo que estás alimentando a tu mente con respecto a la relación a la comida. Y como tú dices, en realidad, o sea, Instagram puede ser una herramienta increíble, o sea, hay cuentas de gente espectacular que te cuenta sus historias y tiene unas recomendaciones súper valiosas y puedes aprender un montón a través de Instagram, así como hay otras cuentas que son súper tóxicas y no por ser tóxicas, sino que para ti van a resultar tóxicas o para ti van a resultar buenas. Entonces hay que tener ahí un montón de cuidado y un montón de madurez en saber cuáles a mí me afectan y cuáles no. O sea, hasta qué punto esto me causa más ansiedad, me causa que yo me compare más, o más bien me está enseñando un montón de herramientas positivas para mi vida, que me están empoderando, que me están haciendo subir mi autoestima, mejorar mi salud. Y tal vez en realidad hay gente que le ayude a bajar de peso de una forma positiva. O sea, tienes sobrepeso y tienes que bajar 10 libras y logras bajar porque sigues una serie de recomendaciones que viste en una cuenta que son súper saludables. Es como que bueno, qué increíble, en realidad qué logro para ti. Pero también tener cuidado de irte al otro lado de la balanza. O sea, siempre es como todo en la vida el encontrar ese balance y ese punto perfecto para ti, porque no hay una receta, es lo que para ti te funciona y para ti te enriquece. Y bueno, solo como pequeña experiencia para contarles un poquito, yo me decidí borrar Instagram hace
justo 10 meses, porque uno, me quitaba demasiado tiempo y creo que como recomendación solo les digo que se metan a su celular en configuraciones y vean cuántas horas del día en promedio a la semana se están metiendo a Instagram para que tengan una noción más o menos de cuántas horas estás invirtiendo en algo, porque tanta gente dice como que no tengo tiempo para hacer ejercicio y después ven configuración en su celular y resulta que están 2 horas y 12 minutos al día en Instagram y es como, hijo de madre, ¿en serio no tienes tiempo? O para salir a tomar un café con una amiga o lo que sea, pero bueno, como recomendación que vean cuánto tiempo pasan en Instagram. Entonces, por un lado era eso, que yo gastaba demasiado tiempo, y por otro lado, me empecé a dar cuenta de un patrón de que me causaba un montón de ansiedad el ver a gente que tenía estas vidas demasiado perfectas. O sea, para mí era un gatillo demasiado fuerte, como que yo estaba en mi casa, en pijama, tranquila, yéndome a dormir, y de repente veía como que estos modelos o estos influencers, y que solo te mostraban cosas como demasiado, demasiado exageradamente buenas, que yo decía, inconscientemente me hacían sentir mal a mí. Me hacían sentir mal de como lo que yo estaba haciendo, mis actividades. Yo decía, a veces yo estoy mal genio, yo soy negativa y esta gente solo es como demasiado positiva, demasiado como perfectas, que para mí era un poco irreal. Y me causaba un montón de ansiedad y como que sí me bajaba bastante la autoestima, yo creo. Y bueno, me borré y al comienzo fue súper difícil porque es como que más o menos todo el síndrome de abstinencia de que quería ver y era como que qué ansiedad, o sea, estaba en la fila del Supermax y era como que y ahora que me tocaba ver para adelante, o sea, como persona normal, como solo no estar viendo Instagram o en un ascensor, como solo me tocaba como aguantarme la incomodidad en la típica que estás en el ascensor y nadie habla, es como aguántate, o sea, no pasa nada, como me conecté muchísimo más con el presente y me di cuenta que yo estaba también usando Instagram como una herramienta cada vez que yo como que no quería que me vean sola en un restaurante porque estaba esperando a alguien más o no sé, como que todos esos momentos en que te sientes un poquito incómodo y un poquito como self-aware y como self-conscious, de solo como que plantarte y decir como que ya nada, o sea, no pasa absolutamente nada, como si puedo estar sola. Fue un ejercicio súper interesante y como que me ha vuelto un montón como que ese estar en el presente, estar mucho más conectada a mí misma, no compararme, estar con la gente que está a mi alrededor y tal vez ser como mi mejor versión. Y yo creo que mi experiencia, o sea, me acuerdo cuando tú me contaste que te ibas a borrar Instagram, yo también ya había hecho como algún par de detoxes de Instagram en los que literalmente borro el app y no me meto por cierta cantidad de días. Me parece que el más largo ha sido 2 semanas y obviamente es súper difícil al principio, pero sí hay que saber, o sea, puede ser que a ti te beneficie por ciertas épocas borrar Instagram completamente, puede ser que a ti te beneficie por ciertas épocas dejar de seguir a todo el mundo. Por ejemplo, yo ahorita estoy siguiendo como a muy, muy, muy poquitas cuentas, porque en verdad estoy pasando por un momento en el que emocionalmente me está costando y como tú, yo también identifico que compararme es como la peor medicina para cuando estás pasando por algo complicado. O sea, compararte es como literalmente donde los sueños se van a morir. y, y yo creo que aquí es importante obviamente también decir, como yo manejo una cuenta de Instagram, ¿me entiendes? Y las cosas que tú publicas en Instagram obviamente es solo como el highlight reel, o sea, las partes más lindas y las partes más buenas y cuando te ves súper guapa y te grabas cuando estás arreglada y como que no publico, o sea, hay cuentas que sí lo hacen, pero lo normal o lo más común, entre comillas, es publicar y enseñar en Instagram las partes más bonitas y las partes más lindas, y yo no creo que tiene algo de malo, pero sí creo que hay que tener esa conciencia de cómo saber que literalmente lo que ves en esa pantalla es los mejores momentos de la vida de cualquier persona, ¿me entiendes? Porque no conozco yo muchas personas y no creo que es lo más común, como abrir una cuenta de Instagram para hablar de las cosas más feas y más difíciles y de poner las fotos más feas, ¿me entiendes? Como en sí el concepto de Instagram es como tener ese resaltar esas partes también lindas, que por cierta manera tiene todo su lado positivo, ¿verdad? De como de resaltar esas partes positivas en sí en lo que es, pero yo creo que viene también esa conciencia de saber, a ver, cualquier cosa que yo estoy viendo en Instagram es solo el mejor lado, ¿verdad? Y las mejores partes. Y
poder tener, como tú dices, esa madurez y ese conocimiento de saber qué es lo que necesitas en cada momento y de reconocer de tal vez hay momentos de mi vida en los que necesito dejar Instagram, hay momentos en mi vida en los que es demasiado motivante y aprendo como nada y tal vez encuentro los mejores recursos, y hay momentos de mi vida en los que tal vez, por ejemplo, para mí es seguir solo un par de cuentas que en verdad me traen tanta positividad y tanta conexión a mi vida que me hacen bien, y en verdad eliminar de mi vida, tal vez por un tiempo hasta estar más fuerte o tal vez para siempre, las cuentas que yo no soy capaz de manejar saludablemente, ¿verdad? De imágenes o de conceptos que yo tal vez no estoy suficientemente fuerte para manejar en este momento de mi vida o en otro momento de mi vida, y tener esa madurez y esa escala de saber que tú puedes manejar las redes sociales también a tu favor y usarles de una manera que te favorezcan. O sea, si te están haciendo mal, si te están dañando, es hora de hacer algún cambio y como que hacer alguna modificación. Sí, y en realidad es algo que va súper relacionado con los desórdenes alimenticios o con la relación con la comida, porque obviamente, o sea, la relación con la comida va directamente ligado a cómo te ves físicamente, a la relación con tu cuerpo, con tu imagen, que va súper relacionado en las redes sociales, como que todo va junto, ¿no? Entonces, yo creo que como última recomendación, como si eres alguien que sabe, o sea, que tienes conciencia de que tienes una relación tal vez no perfecta con la comida, o que no a veces, bueno, si eres una persona que usa la comida como un consuelo para tal vez apagar tu estrés, o si controlas de más la comida cuando estás muy estresado, como si sabes y conoces que tienes como que cierta inseguridad alrededor de eso, o cierta inseguridad con tu cuerpo, sí te recomiendo que le des una mirada a tu Instagram, que veas cuántas horas estás pasando ahí, que veas a qué cuentas sigues, que sigas a la gente que te aporte, y también Facebook, obviamente, ¿no? Twitter, la verdad, nunca he tenido y no sé bien cómo funciona, así que por ahí no les puedo recomendar, pero creo que sí van súper relacionados. Sí, van súper de la mano y claro, viene Facebook, Pinterest, o sea, Instagram, todo, o sea, absolutamente todas estas redes sociales de cómo hacerle un detox y un poco preguntarte, o sea, meterte cuenta por cuenta, ¿verdad? Cuenta por cuenta y preguntarte la reacción que tienes como en tu barriga, como que no se trata de pensarle mucho, sino ver tu instinto que dice como esto me trae luz o no me trae luz. Y cualquier cosa que no te traiga luz, que no te traiga como amor y positivismo y como lo mejor, porque en verdad te mereces lo mejor, y por qué vas a estar alimentándote por los ojos cosas que en verdad no son luz, como ponle mute por un tiempo y mira cómo te sientes, deja de seguirle, como sal de Instagram un tiempo, como me parece una recomendación súper, hiper valiosa con respecto a esto de los desórdenes alimenticios. Pero bueno, estamos ya por la hora, así que deberíamos despedirnos. Obviamente todas las conversaciones con la Ale, por si acaso, son así, tenemos que obligarnos a parar porque nos falta el tiempo siempre. Así que creo que es hora de terminar. Ojalá les guste tanto este capítulo como el otro. Ale, cuéntales dónde te pueden encontrar. Obviamente no tienes Instagram, pero otra vez mejor les voy a dejar otra vez tu número para la gente que quiera llamarte para citas, porque obviamente tú eres una psicóloga clínica que trabaja súper bien estos temas. Les voy a dejar el número en los show notes y veamos, cuéntenos del feedback, porque dependiendo del feedback que tenemos de ustedes es la manera en la que nosotros sabemos si quieren que sigamos grabando estas conversaciones, porque en verdad son conversaciones que nosotros tenemos un montón como por WhatsApp o en persona cuando yo estoy en Quito, pero sí me parece súper valioso como saber en qué dirección quieren que sigamos estas conversaciones, a ver si lo hacemos algo más común, y dependiendo de su feedback, esa es la manera en la que nos dejan saber como qué partes les gustan, qué partes les interesan, qué otros temas quisieran que toquemos. Exacto. Porfa, comenten todo feedback, yo creo que va a ser súper, súper valioso. ¿Qué les gustó? Si quieren saber otras cosas, si tienen otras preguntas. La Isa les va a dejar mi número si quieren contactarme para una cita, o si solo quieren escribirme, también pueden escribirme con preguntas, con dudas. Yo estoy totalmente a las órdenes y espero que esta conversación haya sido súper valiosa para ustedes. Esto es para tratar de aportar algo, para tratar de un poco ir quitando el estigma justamente de estos temas que pueden ser difíciles de hablar, pero creo que es necesario empezar esta conversación, y empezar acá en Quito, en donde tal vez no se habla mucho del tema, pero
que esperamos que sea más frecuente cada vez. Sí, y estas conversaciones en conclusión son solo como ese granito de arena para abrir esta conversación, abrir este diálogo acerca de lo que son los desórdenes alimenticios, de las diferentes formas de de tomarlo, de digerirlo, de vivirlo. Esto obviamente está basado solo en nuestra experiencia, en nuestra opinión, y cada persona tiene derecho a vivirlo, a tener su opinión acerca de los términos clínicos o de cómo te quieres relacionar a eso. No hay respuesta correcta acerca de nada de esto. No hay respuesta correcta acerca de cómo usar Instagram, no hay respuesta correcta acerca de ningún tratamiento, simplemente es lo que para ti te funciona, cómo tú lo vives, y hay una validez detrás de cada persona que está viviendo algo en cualquier grado de un desorden alimenticio, y parte de abrir esta conversación y hacerlo más común es que cada persona lo pueda vivir con más libertad, que se sienta más empoderada de tomar una decisión acerca de cómo lo quiere llevar, del tratamiento que quiere tomar, de cómo lo quiere vivir, del acercamiento que quiere tener con respecto a estos términos clínicos y diagnósticos o hasta tratamientos. Y obviamente empezar a darnos cuenta que no estamos solas, de que si te ha pasado, si estás viviendo algo así todavía, en verdad no estás loca, no estás sola, nos pasa a tantas mujeres, y encontrar el poder que hay detrás de sentirnos acompañadas y escuchadas y entendidas. Tú tienes el poder de definir tu relación con estas palabras y no te tienes que sentir encasillada si no quieres. Y tú puedes definir esa relación, la dirección en la que quieres que vaya tu vida, la dirección en la que quieres que vaya tu tratamiento, o tu proceso de sanación, o tu proceso de desarrollo personal. Y nadie tiene por qué imponerte o no imponerte ningún término si tú no quieres. Parte de esto es también tener esas herramientas, ¿verdad? Del conocimiento, saber qué significan, cuáles son los pros de usarlas, cuáles son los cons de usarlas, y empezar este diálogo que está abierto, este diálogo que está evolucionando, y este diálogo que se va construyendo del aporte de cada persona, de cada conversación que tenemos al respecto, de cada podcast que escuchamos, de cada vez que le contamos a una amiga o nos abrimos y lo hablamos con un poquito más de libertad y le vamos diciendo el estigma como no, gracias, yo no quiero más de ese estigma, lo quiero hablar con libertad y con honestidad y vulnerabilidad. Entonces, ojalá les haya gustado el capítulo. Vamos a seguir estas conversaciones con la Ale. Cuéntenos si obviamente les gustan y les interesa. Cuéntenos su feedback y que tengan un súper lindo día.